Ya ver. Ya ver, a ver, queda acá. Dice, ah, en el texto se menciona al científico Sores Medvedev para ilustrar que la esquizofrenia florida. Ah, ya. Ah, el científico del tercer párrafo. De acá, Sores Medvedev. Ya. El de la historia de su encarcelación y tal. Ya ver, ¿qué dice? En el texto se menciona al científico Sores Medvedev para ilustrar que la esquizofrenia florida puede anidarse fijamente en la mente de un, fijamente en la, de un científico, ¿no? La depresión endógena, la que nace en uno mismo, suele ser un rasgo distintivo de los hombres de ciencia, ¿ya? O sea que es propio de los hombres de ciencia tener depresión. La psiquiatría científica siempre ha sido un baluarte contra todos los totalitarismos. Las dictaduras utilizaron categorías psiquiátricas para la represión de los opositores. Ya, yo creo que eso está fácil, tomando en cuenta el sentido del texto. Ah, por si acaso, baluarte es defensa. Le pongo ahí, defensa, defensa. Baluarte es como decir defensa, protección. Uy. Antes que nada, voy a copiar el párrafo en el que mencionan a señor. Shores Repede, por si acaso. No está muy lejos del tiempo en el que la psiquiatría ha sido un saco de gran utilidad en el que el poder político y social ha metido y ha aislado a muchos individuos inconvenientes para ese mismo orden social. En su libro Question of Madness, el científico ruso Shores Medvedev cuenta la historia de su encarcelación, al parecer causada solo por la oposición que él presentó al partido y Estado soviético, y su posterior internamiento en un hospital psiquiátrico. ¿Cuál fue el diagnóstico? Esquizofrenia progresiva, paranoia y pobre adaptación al medio social en el que se vive. La verdad, habíamos conversado sobre esto. ¿Cuál será la respuesta? Correcto, muy bien. Él es un ejemplo de cómo esa división entre, o que se solía tener de normal, enfermo, cómo la psiquiatría se usaba para mal, ¿no? O sea, un enemigo político lo acusaban de tener una enfermedad mental y así se deshacían de él, ¿no? Por eso él dice que lo encarcelaron. Esa fue la excusa, que tenía una enfermedad. Muy bien. Listo. Ahora vamos a pasar a este. Temas densos. A ver, hemos aumentado la,
La extensión del texto, por lo mismo que más o menos estas son las dimensiones que ustedes tienen que enfrentar, de a pocos. Y a ver, dice, los restos mortales de los criminales de guerra nazis son tan peligrosos como los de los vampiros. Ya. De hecho, la mejor solución es incinerarlos, quemarlos y hacer desaparecer las cenizas discreta y definitivamente, arrojándolas al río más cercano o al mar. Podrá parecer cruel y un atentado al derecho a la memoria y a un entierro digno que merece todo ser humano, incluso el peor nazi. Pero aparte de que esos criminales no mostraron ninguna consideración con sus víctimas, los quebraderos de cabeza que proporcionan los, digamos, nazis póstumos, póstumos después de, o sea, nazis póstumos son los neonazis, los de ahora. Nazis póstumos parecen justificar sobradamente que se dé un trato expeditivo a sus cadáveres, o sea, se les dé como que un trato piadoso. Destruir los restos de un criminal nazi es eliminar una capilla del odio. A ver, por lo visto, el texto ya del saque me dice, lo que tendría que haberse hecho con los restos de los nazis es desaparecerlos. No que haya un lugar de que albergue memoria de ellos. O sea, es casi casi como fingir que estos no, o sea, saber que existieron, pero no, que no haya huellas, ¿no? Que no haya un recinto al que rendirle memoria, culto, recuerdos, como normalmente pasaría con cualquier persona que ha fallecido, falleció o que fue asesinada. Los problemas empezaron con el propio Hitler. Los rusos, que echaron mano de su cadáver, tuvieron claro que había que tratar los carbonizados restos del líder nazi con sumo cuidado. Los restos los escondieron en una base militar soviética en Alemania del Este hasta que fueron incinerados por orden de Andropov en 1970 y las cenizas lanzadas al Elba, que es un río. Algunos fragmentos del cráneo y la mandíbula se conservaron en Moscú. Conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler, la principal preocupación funeraria de los aliados se trasladó a los 10 cadáveres de los jerarcas del Tercer Reich, ajusticiados el 16 de octubre de 1946 tras el proceso de Nuremberg. Todos ellos fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al río Isar. El gran problema lo provocó Rudolf Hess, que murió preso en Spandau en 1987, ahorcándose con un cable eléctrico. Aunque se destruyeron muchas cosas que podían servir de reliquias, que por lo visto es lo que se quiere evitar, pues no, como el traje de vuelo que llevó en su loca misión a Escocia, el cuerpo fue entregado a la familia que lo enterró en un clima de martirologio melodramático y teorías conspirativas. Hess fue luego trasladado a la tumba familiar de Unsidel bajo una lápida elogiosa, o sea, llena de honores. Y desde entonces la sepultura, convertida en un lugar de peregrinación neonazi, es un lugar al que van los neonazis, que visitan, como los religiosos a sus santos, a sus iglesias, no paró de causar problemas hasta 2011, cuando al no renovárseles la concesión de la tumba, los familiares se llevaron los restos y el monumento fue destruido. El caso del capitán de las SS Erich Priebke, uno de los ejecutores de la masacre de rehenes en las fosas ardeatinas en 1944, fallecido el 11 de octubre del 2013 en Roma a los 100 años de edad, muestra a las claras qué complicado es lidiar con un nazi muerto. Las exequias, los funerales de esos criminales propician demostraciones neonazis y sus tumbas se convierten tradicionalmente en lugares de peregrinación, revitalizadores de su maligna ideología. Ya por lo visto lo que está tratando de decirme la lectura es que pues las tumbas de los nazis en lo posible evitar, porque se terminan convirtiendo en lugares de, de adoración básicamente, ¿no?
y contribuyen a que siga existiendo, por lo visto, esta ideología, ¿no? En lugar de verlo como ver su aspecto negativo, algunos sacralizan, idolatran a esta gente, ¿no? Ya ver, ya ver. La 6 creo, está sencilla. Dice, ¿cuál es el tema central del texto? La incineración de los nazis como un atentado contra su dignidad, la revitalización de la ideología nazi en algunos lugares de Europa, el problema generado por los restos mortales del nazi Rudolf Hess, la manera en que se debe tratar los restos mortales de los nazis. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿De qué trata el texto? ¿Qué nos está diciendo? A ver, vamos a retomar. Dice, porque quizá no quedó del todo claro. A ver, dice, los restos mortales de los criminales de guerra nazis son tan peligrosos como los de los vampiros. De hecho, la mejor solución es incinerarlos y hacer desaparecer las cenizas discreta y definitivamente arrojándolas al río más cercano o al mar. Podrá parecer cruel, pero aparte de que esos criminales no mostraron ninguna consideración con sus víctimas, los quebraderos de cabeza que proporcionan los, digamos, nazis póstumos parecen justificar sobradamente que se dé un trato expeditivo a sus cadáveres. Destruir los restos de un criminal nazi es eliminar una capilla del odio. O sea, ¿qué tendríamos o qué se tendría que hacer con los restos de un nazi? Desaparecerlos, quemarlos, que ya no existan. Pero no tanto porque, a ver, alguien podría pensar, como dice el primer párrafo, pero qué pena, porque también fueron seres humanos. Claro, pero dice, aparte de que esos criminales no mostraron ninguna consideración con sus víctimas y que quizás justamente por eso uno no tendría por qué tener consideraciones con su memoria y con sus restos, ese no es el punto. Dice, el punto es que los quebraderos de cabeza que proporcionan, o sea, los problemas que causan los nazis póstumos, o sea, estos nuevos seguidores de los nazis. Esta gente no vivió la época de los nazis, pero son fans, digamos, modernos de pues, esta gente, de estos nazis.
Entonces, por eso dice, destruir los restos de un criminal nazi es eliminar una capilla del odio, porque al conservar los restos de un nazi contribuye a que esta gente, estos nazis póstumos, digamos, vayan y visiten y alaben este lugar. Pues dice, los problemas empezaron con el propio Hitler, con los restos de Hitler, pues, ¿no? Los rusos, que ustedes saben eran enemigos, pues, ¿no? Que echaron mano de su cadáver, tuvieron claro que había que tratar los carbonizados restos del líder nazi, de Hitler, con sumo cuidado. Los escondieron en una base militar soviética, rusa, en Alemania del Este, hasta que fueron incinerados por orden de Andropov en 1970. Y las cenizas lanzadas al Elba. Ya, por ejemplo, aquí se actuaron, por lo visto, por lo que dice la lectura, bien, porque lo quemaron y se deshicieron de sus restos. Algunos fragmentos del cráneo y de la mandíbula se conservaron en Moscú. Bueno, conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler. Conjurada es como decir evitada, imposibilitada, imposibilitada la posibilidad. Cuando ya fue imposible que haya una tumba como tal de Hitler, la principal preocupación funeraria de los aliados eran los enemigos de las potencias del eje, ¿se acuerdan, no? En la guerra, en esta Segunda Guerra Mundial, era aliados, los cinco, contra el eje. El eje era Alemania, Italia pues Alemania, Italia y Japón. Esos son del eje. Esos eran las potencias del eje. Los aliados eran Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Y ahora, cuando ya estaba claro que no iba a haber como tal una tumba de Hitler, ¿cuál fue su preocupación? Su preocupación, digamos, se trasladó a los 10 cadáveres de los jerarcas del Tercer Reich. El Tercer Reich, pues vienen a ser los nazis, ajusticiados el 16 de octubre de 1946 tras el proceso de Nuremberg. Todos ellos fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al río Isar. Entonces, por lo visto acá se procedió bien, porque los quemaron y se deshicieron de sus restos. O sea, no hay posibilidad de que haya una tumba que adorar como tal, por si acaso. Un segundito. ¿Ya? Ahora, entonces, no hubo posibilidad de que haya una tumba de Hitler ni tampoco de los otros miembros del Tercer Reich. Ya. Por lo visto, así es como que debería procederse. Ahora, el gran problema, dice, lo provocó Rudolf Hess, ya, que murió preso en Spandau. Entiendo que Rudolf Hess es un nazi, que murió preso en Spandau en 1987, ahorcándose con un cable eléctrico. Aunque se destruyeron muchas cosas que podían servir de reliquias, como el traje de vuelo que llevó en su loca misión a Escocia, el cuerpo fue entregado a la familia, que lo enterró en un clima de martirologio y teorías conspirativas. Mucho misterio en torno a su cuerpo y tal. Hess fue luego trasladado, o sea, su cuerpo, pues, ¿no? A la tumba familiar de Unsidel bajo una lápida elogiosa, llena de halagos. Y desde entonces la sepultura, convertida en un lugar de peregrinación neonazi, no paró de causar problemas hasta 2011. O sea, justamente lo de Rudolf Hess es un ejemplo de el problema que se produce cuando no se deshacen de los restos de los nazis. Estos nazis póstumos, estos neonazis, van y visitan lo que podría llamarse su tumba. Por eso dice un lugar de peregrinación neonazi. Van y visitan la dichosa tumba. No paró de causar problemas hasta 2011, cuando al no renovárseles la concesión de la tumba, ya no dejaron que el cuerpo esté ahí, digamos, los familiares se llevaron los restos y el monumento fue destruido. O sea, todo se acabó este problema con esta tumba cuando en 2011 los obligaron a sacar el cuerpo de ahí. Ahora, bueno, lo que queden. El caso del capitán de las es Erich Priebke, uno de los ejecutores de la masacre de rehenes en las fosas ardeatinas en 1944, fallecido el 11 de octubre del 2013 en Roma a los 100 años de edad, muestra a las claras qué complicado es lidiar con un nazi muerto. Las exequias, los funerales de esos criminales propician demostraciones neonazis y sus tumbas se convierten tradicionalmente en lugares de peregrinación, revitalizadores de su maligna ideología. Entonces, simple y sencillo. ¿De qué trata la lectura? ¿De la incineración de los nazis?
No realmente, porque no dice que hay que quemar a los nazis. En todo caso, lo que hay que quemar es a sus restos, no a los nazis como tal. La incineración de los nazis como un atentado contra su dignidad, no, porque no piensa que se esté atentando contra su dignidad como tal, porque para empezar ellos fueron bastante crueles y no merecen piedad. Ahora dice, la revitalización de la ideología nazi, bueno, en algunos lugares de Europa. Si bien lo insinúa, porque pues habla de que existe esta posibilidad, ya que pues las tumbas o donde estén enterrados facilita a que gente vaya y adore esta ideología, que incluso al final llama maligna, pues no trata exactamente de eso el texto. No es que se centre en explicar cómo se ha revitalizado la ideología nazi. El problema generado por los restos mortales del nazi Rudolf Hess, ya. Sí lo menciona, sí lo explica, pero no es el eje del texto, no es el punto central. No es que la lectura trate de los problemas que trajo los restos de Rudolf Hess, porque también menciona a Hitler, etcétera. Entonces, ese tampoco podría ser. Ahora, la D dice, la manera en que se debe tratar los restos mortales, acá entra la palabra clave, restos mortales, sería la D. ¿Cómo qué se tiene que hacer con los restos mortales de los nazis? Cuando sí se deshacen de ellos, de sus cenizas, todo no pasa nada, todo está bien. Pero cuando sí se conservan sus restos, ¿qué termina pasando? Lo que vimos del señor Rudolf Hess, ¿no? Que la gente lo usó como si fuera casi una capilla, un lugar de, dice, peregrinación neonazi, lo usan como iglesia. Para ver, la 7 dice, en el segundo párrafo del texto, pero sí ya les dije, la palabra conjurada entraña, o sea, qué connotación, qué sentido tiene la palabra conjurada. En el segundo párrafo está conjurada. Conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler. Conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler. A ver, ah, a ver. Maleficio sabemos qué es. Eliminación también. Deferencia. Imprecación. A ver. Imprecación es maldición. O sea, maldición de, en plan de deseo que te vaya mal. Maldición. Y deferencia. Ah, ya, deferencia es amabilidad. Amabilidad. O sea, una actitud deferente es una actitud amable. Ahora, cuando dice conjurada, en el texto dice, cosas. Ah, ya, dice conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler. Conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler, que podrá ser conjurada entonces. Ok, yo ya las insinué.
Mm. A ver, miren, recordemos. En la lectura dice, a ver, los problemas dice empezaron, estamos hablando de qué hacer con los restos, digamos, de los nazis, ¿cierto? Ya ver, mira, dice, la cosa comienza con Hitler. El segundo párrafo dice eso, la cosa comienza con Hitler. ¿Qué hicieron los rusos con el cadáver de Hitler? Dice, tuvieron claro que había que tratar los carbonizados restos del líder nazi con sumo cuidado. Los escondieron en una base militar soviética y fueron incinerados y las cenizas lanzadas al Elba. Ya. Entonces, excelente. Así es como, por lo visto, el texto defiende que se tiene que proceder. Tú tienes que deshacerte de los restos, no enterrarlos. No, 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 porque si, por lo visto, lo entierras, es peor, porque se vuelve un objeto de adoración, de idolatría. Ya. Entonces procedieron excelente. Lo incineraron y tiraron sus cenizas al Elba, dice. Ahora, sin embargo, algunos fragmentos del cráneo y la mandíbula se conservaron en Moscú. Ya, nada más. Fragmentos. Ah, algo insignificante. Ahora dice, conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler. ¿Será un mal, será que se le lanzó una maldición a la tumba de Hitler? ¿Se mostró amabilidad con la tumba de Hitler? ¿Se eliminó la posibilidad de una tumba de Hitler? Se hizo un maleficio en contra de, se lanzó un maleficio frente a la posibilidad de una tumba de Hitler. ¿Qué querrá decir entonces? Toma en cuenta lo que han hecho con su cuerpo. Y me atoro. Vamos a ver. Ajá, maldición. A ver, dice. Maldita la posibilidad de una tumba de Hitler. Hmm, maldita la posibilidad de una tumba de Hitler. Allá. Allá. Eliminación. Eliminada. Claro. O sea, como ya no hay cuerpo, como de Hitler ya no había cuerpo, no hay cuerpo, pues, quedaron ceniza nomás. Como ya de Hitler no hay cuerpo, pues entonces no va a haber tumba, pues. Dice, dice, conjurada la posibilidad de una tumba de Hitler. Como trataron, se deshicieron también de los restos de Hitler, que lo hicieron cenizas y lo tiraron al Elba, y quedaron apenas unos fragmentitos de, dice, su cráneo, del cráneo y su mandíbula. Bueno, entonces no se anuló totalmente la posibilidad de que haya una tumba de Hitler como tal, a la que vayan estos neonazis a adorarlo. Claro, ahí sería eliminación. Eliminación. A ver, ¿qué dice? Bueno, se infiere, se deduce, se concluye ay, que las tumbas de los nazis mm, aparecen detalladas en la literatura sobre vampiros. Eso no tiene nada que ver. Se caracteriza. Igual me parece bonita la comparación con lo de los vampiros al comienzo del texto. Se caracterizan por la sobriedad en su construcción. Una construcción es sobria cuando no tiene mucho detalle, no tiene mucho adorno. Ahora no sé en qué parte de la lectura han insinuado que las tumbas de los nazis tienen adornos, pero bueno, o que no tienen adornos, pero bueno. Son consideradas como potenciales objetos de culto, culto pues no de adoración, digamos.
servirán como un claro recordatorio de sus crímenes. A ver, dentro de lo que me ha querido decir la lectura, ¿qué son o qué representan las tumbas de los nazis? Excelente, hija, claro. Por eso es que está diciendo que tienen que tratarse con mucho cuidado, o debió tratarse con mucho cuidado sus restos, ¿no? Por eso hace también la comparación con lo de los vampiros, porque podrían convertirse en objetos de culto, ¿no? Como estos neonazis que van a adorar los restos de los nazis caídos en batalla. Muy bien. A ver, la 9. Es incompatible sostener que los funerales nazis son percibidos como eventos peligrosos. Lo de eventos peligrosos estoy de acuerdo, ahora por las autoridades. Contribuyen con la revitalización de una ideología perversa. Generan controversia por el respaldo expresado al nazismo. Ojo, dice incompatible. Cuando dice incompatible es como que le da la contra, le da la contra al texto. No guarda relación con lo que me ha expresado la lectura. Generan controversia por el respaldo expresado al nazismo. Pasan como acontecimientos inadvertidos en la actualidad. Ah, muy bien. A ver, vamos a ir descartando. Claro. A ver, dice, ¿son percibidos como eventos peligrosos por las autoridades? Por lo visto, sí. Porque, y aparte se nota porque dicen que fue un dolor de cabeza, pues, ¿no? Por ejemplo, lo de, ¿dónde estás? Ah, ya, porque dice, son quebraderos de cabeza que proporcionan los nazis póstumos, o sea, traen problemas. Ya. Contribuyen a la revitalización de una ideología perversa. Entiéndase ideología perversa, pues el nazismo, ¿no? Contribuyen, sí, porque parece que es por esto que el nazismo no muere todavía. Al día de hoy todavía hay gente que se proclama nazi. Generan controversia por el respaldo expresado al nazismo. Efectivamente, desatan controversias. Y dice, pasan como acontecimientos inadvertidos. Si fueran inadvertidos, no habría necesidad de señalarlo. Y actualidad no se refiere únicamente al 2025, sino, o sea, acontecimientos también recientes, ¿no? Por ejemplo, lo del 2013. Pues muy bien. No es que pasen inadvertidos. Al día de hoy siguen teniendo vigencia, son un problema. Vamos a ver si nos alcanza. Muy bien, hija. Vamos a ver si nos alcanza para la 10. Dice, si la ideología del nazismo hubiera muerto con su líder Adolf Hitler, ya. En el texto a mí me han dado a entender que no, porque todavía hay gente que adora los restos de los nazis, que no han sido desaparecidos sus restos, ¿no?
Ahora, acá me están diciendo que habría pasado al revés. Si sí hubiera muerto el nazismo con la muerte también de Hitler. A ver, ¿el entierro de un nazi sería motivo de orgullo para Alemania? ¿El entierro del cadáver de un nazi no sería tan problemático? ¿No habría quedado con vida ninguna víctima del odio racial? Los alemanes habrían ganado la Segunda Guerra Mundial. A ver, esa salta un poquito a la vista, tomando en cuenta todo lo que nos ha dicho la lectura. Esa está sencilla. ¿Será que terminamos? Y a ver, volvemos.